Buenas noches, compañeros, alumnos, bienvenidos sean todos a mi clase de control y mando analógico de sistemas eléctricos. El tema que vamos a ver el día de hoy, estimados alumnos, es lo que es, valga la redundancia, simbología eléctrica americana y europea. Docente Leonard Walcher, tercer periodo, práctica profesional 2, 2020, CUET Tegucigalpa. Cabe mencionar que actualmente estamos finalizando la carrera de educación técnica con orientación en electricidad con el sistema de educación a distancia de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. ¿Qué es simbología eléctrica? ¿Para qué nos sirve la simbología eléctrica hoy en día en lo que respecta a lo que es sistemas de controles, sistemas analógicos, ¿verdad? De control? Un sistema analógico podría ser también, en sentido más directo, todo aquel componente, sea un interruptor, sea un pulsador NC, un pulsador NO, ¿verdad? Que se utiliza para controlar, ¿verdad? un sistema de mando, ¿verdad? También puede ser un fusible, un técnico, son controles analógicos. ¿Qué es simbología eléctrica y control lógico? Pues son diagramas eléctricos usados para instalaciones residenciales e industriales. Contiene los símbolos que se usan en diagramas en Europa y América con su respectiva comparación. Hoy en día utilizamos los dos diagramas, ¿verdad? El europeo y el americano. Cabe mencionar que el más usado es el europeo por su versatilidad, por su facilidad, ¿verdad? Por su maniobra y por su familiaridad con los técnicos hoy en día. Los autómatas, ¿verdad? O los PLC, como les llamamos también, tienen un tipo de lenguaje que se utiliza tanto en europeo como en lenguaje americano. Una simbología, ¿verdad? Que representa lo mismo, pero a la hora de diseñar un circuito de control, ¿verdad? Muchos técnicos pues utilizamos uno de ellos o ambos. Va a depender de la situación en la cual el técnico o la persona que está trabajando en una industria, ¿verdad? Acaba de mencionar a nuestros alumnos, ¿verdad? Le va a tocar manejar. ¿Cómo se usa la simbología eléctrica europea y americana? Bueno, a través del diseño de diagramas se ejecutan una diversa variedad y aplicaciones en circuitos lógicos usando la simbología tanto en un lenguaje americano como europeo, ¿verdad? Hoy en día pues utilizamos este tipo de simbología para poder representar, por ejemplo, un circuito de fuerza, ¿verdad? Un circuito de control o de maniobra, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Hacer una instalación de control, ¿verdad? Sea manual, o semiautomática o automática, utilizando este tipo de simbología. Hoy en día es muy importante poder entender este tipo de simbología, para qué se utiliza, ¿verdad? Y cuál es el fin, ¿verdad? Al momento de este tipo de enseñanza hacia los alumnos, que ellos puedan ver y distinguir y que ellos escojan, ¿verdad? Cuál es la que más les conviene dependiendo del trabajo que van a elaborar o que van a desempeñar en su empresa. Entre ellos tenemos una serie de simbologías, tanto en americano como en europeo, ¿verdad? Es muy importante distinguir muy bien cuando nos referimos a ellos a la hora de poder diseñar un circuito de control, ¿verdad? En una empresa. Entre ellos podemos ver aquí un contacto, ¿verdad? Un contacto NA, como les dije diciendo anteriormente, un NA y un NC. Estos contactos, como su nombre lo dice, son contactos, o sea, contactores, pero son contactores auxiliares que nos ayudan a nosotros a desarrollar unas maniobras que por simple individualidad del contactor no lo podríamos hacer. El contactor se necesita de estos contactores auxiliares NA y NC para poder maniobrar diferentes tipos de circuitos de control a nuestra conveniencia. Entonces,
El significado de NA es un circuito normalmente abierto y un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. En los contactores, cuando es normalmente abierto, este permanece abierto sin energizar el contactor, y el NC normalmente cerrado permanece cerrado, activo, aún sin energizar el contactor. Una vez que uno energiza el contactor, obviamente en la bobina, ¿verdad? En su bobina o el relé, este se activa y automáticamente el NA se convierte en NC y el NC se convierte en NA, logrando establecer una serie de resultados a conveniencia del técnico o del ingeniero que va a realizar tal proyecto. Tenemos aquí el símbolo tanto en americano, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Una representación, ¿verdad? En el americano, un tipo de simbología que el NA se representa por unas barras paralelas y el NC se representa con una barra inclinada, representando que está cerrado. Mientras que en el símbolo europeo, que es el más utilizamos, por lo general es el que más utilizo yo, ¿verdad? Por mi familiaridad con cada Simon, ¿verdad? Hacemos circuitos de simulación y después hacemos los circuitos de montaje con los alumnos. Podemos ver este tipo de simbología donde está representado como un circuito abierto y un contacto cerrado y un contacto abierto, cuya numeración lo vamos a encontrar inclusive en los contactos auxiliares, ¿verdad? Un contacto auxiliar es un 13, 14 en entrada, ¿verdad? Y ese tipo de representación cerrado y abierto. Tenemos los pulsadores, ¿verdad? Cuya representación está en el símbolo americano, ¿verdad? De esa forma, cuando es normalmente abierto, cuando es normalmente cerrado. Y el símbolo europeo, ¿verdad? Que tiene la numeración 11-12, ¿verdad? Cuando es cerrado y cuando es abierto. Aquí tenemos también un tipo de relé o bobina de activación y desactivación, ¿verdad? Tenemos esta, que es un relé, este es un símbolo, y este en americano y este es en europeo. Esta representación lo podemos ver hoy en día también en los contactores, ¿verdad? De esta forma, no así en esta forma. Cabe mencionar que en nuestro mercado, ¿verdad? Local, tanto local aquí en nuestros pueblos como en las ciudades, encontramos en los contactores este tipo de simbología, símbolo europeo, ¿verdad? Un relé enclavado también encontramos este tipo de simbología, pero es muy importante manejar ambas simbologías porque si nos toca trabajar en suelo americano, ¿verdad? Vamos a tener que utilizar este tipo de simbología, entonces el alumno es muy importante que maneje las dos. Aquí tenemos una temporización a la conexión, ¿verdad? En simbología americana y en símbolo europeo. Esta es la forma, esta es una bobina de conexión. Significa que el motor va a entrar después de cierto tiempo, por eso se llama temporización, o sea que uno programa un cierto tiempo, después que uno energiza el circuito de fuerza, ¿verdad? Hay que esperar, dependiendo de la programación que uno le dé en el temporizador, que es este, ¿verdad? 1 minuto, 2 minutos, uno programa el tiempo. Aquí está de esta forma cuando es conexión, cuando es desconexión tiene esta simbología, acá tiene esta otra simbología, SR cuando es a desconexión y SA cuando es a conexión, y la simbología de un motor trifásico. Tenemos un relé de sobrecarga, esta es la simbología en americano y este es europeo, ¿verdad? Tenemos esta simbología, exactamente lo podemos encontrar en los sistemas, en los programas de cada Simon, que es muy importante para simular sistemas de control. Esta es la representación europea de un fusible y de un contactor, ¿verdad? Donde 1, 3 y 5 representan las líneas de entrada, 3, 4 y 6 representan las líneas de tensión que van a alimentar el aparato. Y este es un ejemplo del uso de los símbolos utilizados en cada Simon. Este es un circuito de fuerza que tenemos al lado izquierdo. Y esta es la representación también de un circuito de control, donde encontramos la simbología en el método europeo. Fusible, electromagnético, el pulsador normalmente cerrado, el pulsador normalmente abierto, ¿verdad? Aquí está activo, y lo que es la bobina o el relé, o la bobina o relé de activación y desactivación que se controla con esta bobina de este contacto, ¿verdad? Espero que la clase les haya gustado. Los vemos pronto. Muchas gracias.